Señor 3 personajes, 3 valientes que se esforzaron para cumplir el propósito de Dios en su vida. Pero a mí lo que me llama la atención es que estos 3 valientes resaltan de un grupo de 30. Y este grupo de 30 resalta, miren, lo tengo acá anotado, entre medio de 2 millones de guerreros. O sea que en medio de 2 millones de guerreros solamente 30 marcaron la diferencia. Y en medio de esos 30 solamente 3. Para aquellos que dicen que Dios, si no hay multitud de gente, si no somos miles, no podemos hacer nada, estos 3 se la rebuscaron para hacer algo tremendo. Y miren lo que dice la Biblia, porque nosotros hablamos de David, un hombre de Dios, pero en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, no lo busquen, dice que estos 3 guerreros cumplieron una de las características que David necesitaba. Dice que ellos llevaron a David a la conquista. Para aquellos que dicen, no, el pastor es el que tiene que hacer todo, no. El pastor necesita un equipo de valientes guerreros que los lleven a la conquista. Pero como podemos ver acá en estas situaciones, David, el final de David fue próspero, él murió de viejo y logró derrotar a todos sus enemigos, pero él solo no lo podía hacer, él necesitaba un equipo de guerreros como esta clase de guerreros. Y miren las características que habla. El primero dice que él mató él solo a 800 hombres. Uno solo contra 800. En contra de todas las probabilidades, en contra de todas las posibilidades. Por eso quiero detenerme con el primer guerrero. Este es el guerrero que por ahí no está en la lista de nadie, porque si uno pelea contra 800 personas, no tenés probabilidad. Eso es lo que el diablo piensa de los siervos y de las siervas de Dios, que cuando te manda bombas, cuando te manda tentaciones, cuando te manda guerra, dice no tiene probabilidad para vencer. Cuando te ataca la enfermedad, cuando ataca tu familia, cuando ataca la economía, y parece que todos los demonios se ensañan contra vos y te vienen todos juntos, pero lo que el diablo no sabe, que así como este guerrero se plantó en contra de 800, acá hay una iglesia que se va a plantar en contra de los brujos, de la enfermedad, de la escasez, de la miseria. Por eso el primer guerrero, lo primero que tiene que tener un guerrero no es mirar a los costados, sino que si Dios te plantó en un lugar tenés que pelear aunque estés solo. Porque esa fue la característica que lo llevó a este primer guerrero a ser uno de los 3 valientes de David. Mire, de 2 millones de guerreros solamente David tuvo 3. Señal de que no es fácil ser un guerrero de Dios. Porque el guerrero tiene que estar en contra de todas las probabilidades. No tenés un peso, estás teniendo problemas por todas las áreas, pero así todo venís a servir a Dios y el diablo se arranca los pocos pelos que tiene en la cabeza y dice no lo puedo detener. Es porque vos no te manejás con las probabilidades, vos no te manejás con lo que estás viendo, ni con tus sentimientos, ni lo que tenés en el bolsillo. Vos te manejás creyendo de que Dios está con vos y es suficiente para que Dios te entregue la victoria. Pero miren lo que significa el nombre de este varón. José dice el que mora. Yo no puedo atacar a ningún demonio, no puedo plantarme en ninguna guerra si no soy una persona que mora en la presencia de Dios. Porque esto no se trata de mi fuerza, ni de mi conocimiento, ni de mi talento. Se trata de que Dios me va a dar la victoria porque Él está conmigo. Y para que Dios esté conmigo, yo tengo que estar con Él. Pero dice la Biblia que él venía de una tribu que le decían los adinos. ¿Y sabe lo que significa la palabra adino? Significa fuerte. Si usted es una persona que por cualquier cosita se está quejando, por cualquier cosita se deja de congregar o por cualquier cosita baja los brazos, quiero decirte algo, Dios nunca te va a entregar la victoria. Dios necesita gente fuerte. Necesita gente que a pesar de los problemas que tengan, te vas a plantar en la iglesia, te vas a plantar en tu servicio, aunque te quedes sin comer, aunque te aparezca un tumor así, aunque cuando vengas a tu casa tus hijos estén drogándose, peleándose, o estén patrullando
el segundo, su nombre era Eleazar. Y escuche bien lo que le voy a decir. Dice que él peleó contra los filisteos. Dice, miren lo que dice, este es tremendo. Los filisteos se caracterizan por ser el pueblo enemigo de Dios. En toda la Biblia, principalmente en la época de David. Pero dice la Biblia que cuando vinieron los filisteos, todos los hombres de Israel se fueron. ¿Y qué pasó con los guerreros? Con los que decían ¡amén! En la primera batalla que tuvieron rajaron todo. Pero ahí se plantó Eleazar. Mire lo que significa el nombre de Eleazar, significa Dios es mi ayuda. Por eso le decía, la característica de estos valientes es parecida. Ninguno se enfocaba en su fuerza ni en su talento. Todos tenían una característica que era confiar en Dios a pesar de todas las circunstancias. El primero ante 800 soldados. Ahora el segundo dice que no dice el número. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice que este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y su espada quedó pegada en su mano. ¿Sabe lo que simboliza la espada? A ver, que alguien me diga qué simboliza la espada según la Biblia. Simboliza la palabra de Dios. Hay alguien acá que tiene que plantarse, hacerle guerra al enemigo con la espada de la palabra, que ahí representa la promesa, representa lo que Dios te dijo, lo que Dios te habló, lo que Dios te prometió, hasta que te sangre la mano. Y vas a tener que declarar en medio de la nada. Vamos a poner cerámica, vamos a poner aire acondicionado, vamos a pintar la iglesia, pero ¿con qué plata? Si todos juntos nos juntamos ni 10 pesos. Pero lo vamos a hacer en contra de toda probabilidad. Como recién me decía la pastora Florencia, aunque se inunde hasta acá, vamos a levantar la iglesia y la vamos a rociar, porque no es para mí, no es para los músicos, es para Dios. Y cuando Dios ve una persona valiente, Dios dice, yo me tengo que manifestar, yo tengo que caminar con esa mujer y con ese varón. Por eso, imagínese, a ver, los líderes, los pastores, imagínese usted como pastor o como pastora, como líder, tener gente de esta clase. Que diga, no importa, que hay que repartir comida ahí en el Fuerte Apache, voy yo solo, no importa. Pero estás loquito, te van a pegar un tiro, te van a secuestrar, no me importa. Si me tengo que meter en Sabaneta, me voy a meter. Si me tengo que meter en el hospital del Muñiz, donde están todos la gente con SIDA, todos los cancerosos, yo me voy a meter porque a mí no me va a pasar nada, porque Dios está conmigo. La pregunta es, ¿habrá esa clase de valiente acá en este lugar? Que aunque la ciencia diga que no hay marcha atrás, la enfermedad está en los diagnósticos, el cáncer te está tomando, ya no te está quedando pelo, pero habrá alguien que diga, no me importa, ponémelo delante porque lo voy a orar y el cáncer se va a ir. A medio que dudaron ahí. Porque Dios está buscando una generación de valientes, no solamente que predique, que cante, que manifieste el poder de Dios, que cuando entre en su lugar los brujos digan, hay torta pesada otra vez. Los demonios se tienen que volver locos cuando vos llegás, los enfermos tienen que correr. Mi pregunta es, ¿habrá gente como estos guerreros en este lugar? Mi pregunta es, ¿habrá jóvenes que se atrevan a orar por los enfermos? La Biblia dice, vayan y predican el Evangelio, hagan discípulos, sanen a los enfermos, echen fuera al demonio, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos. Dios no te está preguntando, te está dando una orden. A mí me gustaría que se muera alguien en tu casa y que te atrevas a orarle y a levantarlo en el nombre de Jesús. Algunos, si se llega a levantar el muerto, después te tenemos que atender a vos porque te vas a desmayar. Pero ya tenés que ir haciéndote la cabeza, ya tenés que ir preparándote, que el muerto que se te cruce lo voy a levantar. Y si no se levanta, no importa, yo tengo que cumplir con lo que Dios dijo. Vayan y resuciten a los muertos, vayan y sanen a los enfermos. Ahora quiero decirle algo, Dios te lo está pidiendo a vos que lo hagas. Dios te está pidiéndolo a vos que lo hagas. Que cuando haya algún endemoniado en tu trabajo, en la escuela, en el barrio, te plante y le diga, vení que te voy a orar. Que en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, suéltalo ahora en el nombre de Jesús.
Suelta el espíritu de Umbanda. Y si se manifiesta, metele mano, Dios va a estar con vos. Porque si este hombre peleó contra 800 varones de guerra, mira si Dios no te va a respaldar con el brujo acá a la vuelta. Mira si Dios no te va a respaldar con tu hijo que tiene problemas en el estómago. Mira si Dios no te va a respaldar con tu abuela que tiene problemas en la ciática. Dios va a estar con vos. Orá por los enfermos. Y la próxima vez que venga a predicar, me vas a contar lo que Dios hizo con tu vida. Te puedo asegurar que Dios te va a respaldar. Pero me dijeron que ya el cáncer hizo metástasis, a vos no te importa. Si hay una enferma al frente tuyo, vos tenés que meter mano y decir en el nombre de Jesús, espíritu de enfermedad te va de tu cuerpo. Porque Dios te lo está mandando a través de su palabra. ¿Saben por qué estos guerreros se plantaron con su espada y no le importó morir? Porque su líder David tenía una promesa. Y David no podía morir hasta que la promesa de Dios se cumpla. Por lo tanto, si ellos caminaban con David, ellos tampoco podían morir. Si Dios le prometió algo a los pastores de esta casa, si Dios le prometió algo a esta iglesia, y usted es parte de esta iglesia, nada te va a sacar de estas puertas hasta que se cumpla lo que Dios dijo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Dios le dice a la pastora, voy a levantar evangelistas de tu iglesia. Mi pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Que venga alguien a decírtelo? Ya tienes que estar tomando las calles, ya tienes que estar predicando, ya tienes que estar orando por los enfermos. Lo que pasa es que no me invitaron a ninguna campaña. La campaña está en las 24 horas afuera. En las redes sociales, en tus estados de WhatsApp. Siempre hay alguno que necesita de una palabra. Siempre hay alguien que necesita. Hay algo que a mí me gusta decirle a la gente que está con nosotros: anímense a poner el celular, hagan un vivo y un directo y digan: hola, Dios te bendiga, estoy haciendo esta transmisión en vivo porque quiero orar por todas las personas que tengan necesidad. Te puedo asegurar que te va a explotar el Facebook, te puedo asegurar que te va a llamar el vecino del frente, te van a llamar de otros países con problemas muy graves. Y vas a decir: pero si yo no sé predicar, no sé ni hablar. No importa, decirle: mirá, Jesús te va a sanar. Ponete la mano en la dolencia, en el nombre de Jesús, y reprende toda enfermedad. Aunque tengas miedo, aunque tengas temor. ¿Usted se piensa que cuando venían los guerreros peleando con esta gente que no tenía miedo? Claro que sí. Imagínense, sale la pastora Susana y vienen 800 brujos a matarla. Imagínense, ¿dónde? El que estaba coordinando, que decía: gloria a Dios, aleluya, que salga acá, que te varón, que te esperen 800 brujos para matarte. Yo digo: en el nombre de Jesús, dale, ven. Este hombre también sintió temor, pero él dijo: Dios está conmigo. Y él agarró su espada y la apretó fuerte. Y dice la Biblia que Dios entregó una victoria tan tremenda que todos los que salieron corriendo, después cuando vinieron y lo encontraron a Eleazar con la espada pegada en la mano, dijeron: este está re loco. Este realmente es un guerrero, porque muchas veces nosotros gritamos, aplaudimos y saltamos, pero cualquier problema nos saca de la iglesia. Pero yo sé que acá en este lugar hay gente que, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, puedo ver la espada que está en tu mano. Y literal, porque veo que hay algunas Biblias, los que no trajeron Biblia, bueno, cómprense uno. Pero esto sigue. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Pero Eleazar venía de una tribu que le decían los Dodó. ¿Y qué significa esto? La palabra Dodó significa amado. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Bueno, Dios no ama a los cobardes. Dios ama a los valientes. Por eso el Señor dijo: me agrada el que cree en mí. ¿Lo han leído eso? Que dice que no hay manera de agradar a Dios solamente creyéndole. Qué lindo que Dios pueda encontrar en vos, que le confíes, que sepa de que Dios está con vos, que lo que estás atravesando, Dios te va a sacar de ese proceso. Por eso, lo único que te va a sostener es la espada de Jehová, que es la palabra de Dios. Pero hay uno más, que su
nombre es Sama, que significa... Espera que no entiendo ni mi letra. Ahora se lo busco. Miren lo que hizo Sama. ¿Dónde está? Acá está. Dice, los filisteos se habían reunido donde había un pequeño terreno de lentejas. Y el pueblo había huido. Antes de seguir con la historia, ¿se da cuenta que en cada situación hay cobardes y valientes? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta que cuando hay un problema están los cobardes y están los valientes? ¿Quiere que vaya más profundo? ¿Se dan cuenta que cuando hay problema en la iglesia están los cobardes y están los valientes? ¿De qué equipo son? ¿De los cobardes o de los valientes? Usted puede decir, amén, de los valientes. Ya te va a venir la prueba, te lo profetizo en el nombre de Jesús. Pero Sama dice que mientras todo el pueblo huyó delante de los filisteos, él entonces se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¿Saben lo que representaba ese terreno de lentejas? Representaba la comida de ellos, de sus padres, de los hijos. Representaba la comida de todo ese pueblo. Y si los filisteos agarraban la comida, ellos no tenían que comer y se iban a morir de hambre. Por eso, este hombre se plantó para defender el fruto de su tierra. Cada iglesia tiene un fruto. ¿Sabe quiénes son los frutos? Las almas. Por eso yo estoy en contra de todo hermano que echa las almas. Por eso yo estoy en contra de todo hermano que lastima las almas. Por eso yo estoy a favor de aquellos hermanos que aman las almas. Porque ese hombre está cuidando el terreno de lentejas de su iglesia. Y a vos no te interesa si no sos pastor, si no sos evangelista, si no coordinar reuniones. Vos tenés que defender. Y cada alma que entre por ese lugar, lo tenés que recibir con amor. Le tenés que dar la bienvenida. Tenés que decirle, te esperamos con toda tu familia. Dios está con vos, Dios está conmigo. Eso es cuidar el terreno, eso es cuidar el campo de lentejas. Porque usted sabe, le hablo a los más viejitos, que cuando uno recién comienza las cosas de Dios, Satanás va a hacer todo lo posible para que esa persona no vuelva a la iglesia. Por más que haya llorado, por más que haya recibido. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levante su mano. Son todos de la casa, ¿no? ¿Sí? Bueno, cuando entra alguien por primera vez, los 30, 40, 50, 60, 70 hermanos que estemos acá adentro, usted tiene que salir a defender a ese uno que entra por primera vez. Porque esa alma, si no, Dios te va a rendir cuenta a vos. No, pero no es mi iglesia. No importa, vos estás metido acá adentro y es tu responsabilidad también, no solamente de los pastores y los líderes. Por eso este hombre, la responsabilidad de cuidar ese campo era del rey David. Pero él dijo, a mí no me importa si la responsabilidad es del rey, yo también soy parte de este pueblo y también es mi responsabilidad. Por eso, mis queridos hermanos, si usted quiere ser un guerrero, si usted quiere ser un valiente, tiene que ponerse la carga al hombro. Pero hay algo que relata esta historia. Podemos ver, y usted lo puede leer en su casa detalladamente. Vemos un hombre que mató a 200 personas. Vemos un hombre que se plantó cuando todos huyeron. Y vemos otro hombre que se plantó a defender su campo de lentejas. Ahora, la Biblia también relata que los otros 27 también hicieron grandes proezas. Dice la Escritura que muchos de ellos aún habían matado a gigantes, pero ¿por qué la Biblia no los mete con los 3? Y mira, a ver si lo encuentro, si me da el tiempo. Mire, dice, lo puede leer si no en su casa. Habla y sigue tirando nombres, pero la Biblia remarca, dice, pero no fueron como esos 3. La Biblia los pone aparte a estos 3 primeros que
una pregunta. Si los otros que también mataron gigantes también fueron a la guerra, ¿por qué la Biblia o por qué la historia los separa de los otros guerreros? ¿Qué tenían estos tres que no tenían los otros 27 o 2 millones de guerreros? ¿Alguien lo sabe? Levante su mano. Muy bien. Para eso estamos acá, para aprender. Había una característica que en todo el pueblo de Israel no había. Había guerreros, había soldados, se enfrentaban a los gigantes, se enfrentaba a un montón de situaciones, pero ninguno hizo lo que hicieron estos tres. ¿Lo quieren leer? Vamos a leerlo. Miren lo que dice la Biblia, para ir terminando. Dice: y 3 de los 30 descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. Versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de filisteos. Entre paréntesis, Belén era la ciudad donde se crió David, donde David jugaba, donde David crecía, pero llegó un momento que por culpa de la desobediencia de Saúl, ese lugar fue tomado por los filisteos. Entonces, el lugar o el barrio o la ciudad donde vivía David ya no podía estar habitada más por el pueblo de Israel, sino que estaba habitada por filisteos. ¿Está bien? Miren lo que dice. Dice, y David, en el versículo 15, y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber el agua del pozo de Belén? David estaba con los 30 guerreros y mientras estaban ahí, David se acordó de su pueblo y se acordó de ese estanque que cada vez que él salía a la batalla, cuando volvía de la batalla tomaba agua y se refrescaba después de una batalla. Pero ahora él se puso a pensar que ese estanque le habían tomado los filisteos y él empezó a acordarse de los mejores tiempos de su ciudad y él decía: ¿cómo me gustaría poder disfrutar de las cosas que tenía en la ciudad de Belén? Qué lástima que ahora está repleto de filisteos. David lo que estaba exponiendo delante de los 30 guerreros era un sueño. Es como que venga la pastora y que diga: ¿cómo me gustaría, por ejemplo, no sé, digo yo, no sé, comprar 500 sillas, no sé, un decir? Y ella lo cuenta como un sueño, como un anhelo. No te lo está pidiendo que lo hagas ahora, porque es un sueño. Abrir un comedor, tirar la pared para allá, para atrás. Es un sueño que en algún momento se va a concretar. David estaba haciendo lo mismo. ¿Cómo me gustaría en algún momento, aunque sea, tomar un poquito del agua de Belén? Y los 27 lo miraron como diciendo: algún día, rey David. Pero había 3 que estaban medio loquitos. ¿Qué dijeron? ¿Escuchaste lo que dijo el rey? Quiere agua. Y el otro dijo: sí, pero el agua está en el medio del hormiguero de los filisteos. Y el otro dijo: ya fue, vamos. Entonces todos se fueron a dormir, mientras ellos se pusieron sus botas, agarraron su espada, se pusieron su casco, y los 3 se metieron adentro. Y miren lo que pasa, porque parece una película de guerra como la que muestran en la tele. Miren. Dice en el versículo 16: entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Yo quiero que usted imagine esa escena. David sentado con 27 guerreros y aparecen estos 3 loquitos todos ensangrentados, con una oreja por acá, con un riñón por acá, todo cortado, chorreando sangre y con un balde de agua. Imagínense, pastora, usted está tomando mate acá con la pastora Florencia y con todos los hermanos, y que entren estos 3 jovencitos que están ahí con una llave que le
digan, pastora, mire, fuimos a la casa de una señora que tiene un local grandísimo. Dice que se lo siembra. ¿Qué local ese? Se lo siembra, pastora. Estos tres chiquitos, que ya no son tan chiquitos. Imagínense que alguno de ustedes entregue una victoria de tal manera que puedan cumplir los sueños de esta casa. Que no esperen que venga un profeta, un evangelista, un apóstol para soltar una palabra, que diga no. Si Dios se lo dijo a la pastora, yo soy parte de esa visión. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y yo pongo mis manos para que se cumpla. Póngase de pie, iglesia. Yo no sé qué es lo que Dios le prometió a esta iglesia. Yo no sé cuáles son los sueños de la pastora o de la iglesia